Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tercera sesión de la unidad 1 dedicada al estudio de sistemas de primer orden. Mi nombre es Manuel Galvez y seré su presentador en este momento. En esta clase vamos a analizar cómo responde un sistema de primer orden cuando la entrada no se mantiene en el tiempo, sino que actúa durante un pequeño instante, lo que conocemos como impulso unitario. Al finalizar esta sesión, el objetivo será que ustedes sean capaces de entender qué representa un impulso, analizar cómo responde un sistema de primer orden cuando la entrada actúa durante un solo instante y reconocer que esta respuesta también es dinámica en el tiempo. ¿Ya? Además vamos a vincular el modelo matemático con ejemplos físicos, ¿cierto? Y vamos a interpretar el comportamiento dinámico. Para ello entonces tenemos que entender qué es un impulso unitario. Eh, un poco de contexto, vamos a hacernos una pregunta en control automático y obviamente es ¿qué es el impulso? Que es la gráfica que estamos viendo acá. Y es una señal que en la práctica diaria no existe, ¿ya? Pero es fundamental para analizar los sistemas, ¿ya? Entonces vamos a ver la parte eh, conceptual, la parte matemática, ¿cierto? Desde el punto de vista matemático, el impulso unitario se representa con la función delta de Dirac, que es lo que tenemos a la izquierda, ¿cierto? Que tiene dos valores, que es una flecha, ¿cierto? Que está en el eje en el tiempo, ¿cierto? Cuando el tiempo es cero. Y en el eje Y, ¿cierto? Que va a ser el valor de la señal de salida, va a tender al infinito, ¿ya? Justamente cuando el tiempo es cero. Cuando el tiempo es distinto de cero, ¿cierto? Sea para valores negativos o positivos, eso vale cero. Pero si ustedes integran el área bajo la curva que hay en esta flecha, ¿cierto? Nos va a dar un valor de uno, ¿ya? En el plano de Laplace, eso vale uno. ¿Qué nos quiere decir esto gráficamente? Que el impulso representa una excitación real, ¿cierto? Algo se va a activar un cierto tiempo y va a llegar a un valor máximo. Mientras esté activado, va a valer eso, pero si se desactiva, va a volver a cero. Y eso es muy propio, por ejemplo, en la parte eléctrica con los pulsadores. ¿Ya? Y vamos a ver matemáticamente y prácticamente cómo se representa este impulso. Bueno, si yo tengo aquí este circuito que estamos viendo, que estaban los valores puestos, vamos a tener un circuito muy parecido al que hemos venido analizando, ¿cierto? Una fuente de voltaje de 12 voltios, una resistencia de 2,2 kilo ohms y un capacitor de 2 milifaradios. Y se va a medir la tensión entre la entrada de la resistencia y la salida de la capacitante, ¿cierto? Del condensador. Obviamente, si yo cierro el circuito al pulsar el switch, me debería dar 12 voltios, pero mientras tengo presionado ese pulsador. Eso se vería más o menos así. Y eso sería un impulso de 12 voltios. Cuando yo cierro el circuito mientras presione el pulsador, se va a mantener ese valor de 12 voltios, pero cuando yo suelte el pulsador, va a valer de nuevo cero. Y eso es lo que uno hace con un timbre, ¿cierto? Un pulsador, cualquier cosa que se activa y se apaga. El push to button, cuando es algo normalmente abierto, lo aprieto para que quede normalmente cerrado, se activa, suelto y el pulsador vuelve normalmente abierto. Esa activación, ese ancho de pulso, valga la redundancia, del impulso, va a ser un espacio de tiempo delta t. Ese espacio de tiempo delta t siempre va a tender a cero, valor muy pequeño. Mientras yo presione, ¿cierto? Y suelte inmediatamente, ese tiempo va a ser muy pequeño. Y eso es lo que representa la excitación del impulso unitario, cuando yo mida voltaje entre la resistencia y el condensador que está puesto en ese circuito. Pero volvemos a hablar de por qué hablamos de valor unitario, porque es muy parecido al valor del escalón. La señal máxima en este caso del circuito es 12 voltios, ¿cierto? Y si lo analizamos, va a ser el 100% de la amplitud de la señal de salida. 12 voltios debería tener valor máximo, ¿cierto? En estado de carga ese condensador y esa resistencia, ¿cierto? El voltaje de los dos. Y obviamente vamos a tener una matemática que quiere decir que el voltaje en el tiempo va a ser igual a 12 voltios por el valor de ese impulso. Si nosotros hacemos el despeje normalizando, el impulso va a ser el voltaje dividido 12. Por lo tanto, si te vale 12 el impulso, 12 dividido 12 nos va a dar 1.
Lo mismo que en el escalón va a ser un valor normalizado entre 0 y 1, donde 0 es el 0% de la señal y 1 es el 100% de la señal. La respuesta del impulso unitario es muy particular, ¿cierto? Obviamente considerando esto en lazo abierto, vamos a ver que la curva es exponencial decreciente, va a partir con un valor máximo y a diferencia del escalón, el impulso no se mantiene el tiempo, simplemente actúa en un instante inicial y luego desaparece. Es decir, en ese tiempo que es cero, vamos a obtener la máxima amplitud. Desde ese momento en adelante el sistema ya no recibirá energía desde la entrada y su evolución depende de la dinámica propia, en este caso del circuito resistivo capacitivo. Justo en el instante cuando el tiempo es cero, como venimos conversando, ese valor de la salida es el máximo, pero a medida que el impulso se desconecta, la acción va a ir desacelerando, ¿cierto? Va a ir disminuyendo de forma exponencial hasta llegar asintóticamente a cero. Es muy parecido en el caso del escalón, nunca va a ser cero, sino que va a tender a cero esto en un valor muy cercano al infinito. La constante tiempo tiene un rol específico, va a aparecer como un concepto central, porque a la primera tau el valor va a decaer un 37%, al segundo tau va a 14% y etcétera, etcétera. Estos valores los analizamos desde la respuesta matemática, ¿ya? La interpretación física que nos puede dar el impulso es que el sistema no se mantiene forzado, simplemente es una excitación inicial que desaparece muy rápido, por lo tanto el sistema funciona con su propia dinámica, es decir, en este caso con la propia función de transferencia. Eso tiene que ver porque justamente el valor del impulso en el plano de Laplace es 1, por lo tanto multiplica usted todo por 1. Entonces, si el lazo abierto va a ser 1 por lo que sea y 1 por algo, usted va a tener lo mismo, ¿cierto? En el caso del análisis temporal, ¿cierto? Que hemos trabajado todo esto en Laplace, nos interesa ver cómo llegamos a esta curva, cómo sacamos estos porcentajes. Y en lazo abierto vamos a obtener obviamente que la salida va a ser igual a la función de transferencia por el impulso, ¿cierto? Sabiendo que la función de transferencia es el sistema en primer orden, ¿cierto? Es K, la ganancia estática, dividido tau, la constante de tiempo, por S más 1. Y el impulso, como les venía diciendo, en el lado de Laplace vale 1. Entonces, si nosotros reemplazamos eso, salida va a ser igual a función de transferencia por entrada. Nos va a quedar justamente que es K sobre tau S más 1. Exactamente no, porque si usted multiplica por 1, ¿cierto? Nos da lo mismo. Y vamos a hacer un pequeño arreglo acá, que es lo que tenemos en el segundo arreglo, en la segunda ecuación. Nos va a quedar K sobre tau por cierto factor común de 1 sobre S más 1 sobre tau. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Se dividió por tau tanto arriba como por abajo para llegar a una expresión que sí tiene transformada inversa de Laplace. Si usted aplica ahora la transformada inversa, le va a quedar que la señal de salida va a ser la ganancia estática por la exponencial, ¿cierto? La función exponencial, elevado a menos el tiempo dividido sobre tau y todo ese valor dividido sobre tau. Es muy importante eso porque vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Entonces aquí vamos a ver con los análisis de la respuesta del dominio del tiempo. Si yo voy analizando los datos con la ecuación, ¿cierto? Que es K por E elevado, ¿cierto? Bla, 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 bla. Cuando el tiempo vale 0, si la exponencial, ¿cierto? Vale 0, ¿cierto? El tiempo va a quedar 0 dividido algo, en eso, y 0 dividido algo es 0, y E elevado a 0 es 1, y va a quedar que justamente eso vale 1. Entonces, justamente 1 por K y dividido por tau. Entonces siempre el valor máximo de la señal respecto al impulso, que si nos devolvemos atrás, era justamente el gráfico en el punto máximo, va a ser K sobre tau. Entre más grande sea la constante tiempo, mucho se va a reducir la amplitud de la respuesta del sistema al impulso. Pero si vamos reemplazando ahora todas estas respuestas sobre tau, van a ir apareciendo estos porcentajes, ¿cierto? Son porcentajes. Aquí vamos a dejar con las 6 tau. Arriba tenemos 0,3678K, ganancia estática dividido tau. El 37% aproximadamente de la ganancia estática dividido tau. Abajo el 13% de la ganancia estática dividido tau. Y así usted saca los porcentajes de cada elemento que pasa en la respuesta en el dominio del tiempo de la gráfica del sistema de primer orden respecto al impulso.
Muy simple, un ejemplo que veníamos trabajando ya con el escalón. Si yo tengo una función de transferencia que vale 5 sobre 2s más 1 y la aplico un impulso de entrada, el impulso vale 1 si es unitario, la salida va a ser prácticamente lo mismo, va a ser lo mismo que la función de transferencia. Por lo tanto, si la ganancia estática es 5, lo podemos ver de la función de transferencia, y la constante de tiempo es 2 segundos, al tiempo cero, la salida es 2,5. Ese es el 100% de la amplitud. ¿Y por qué 2,5? Porque sería 5 dividido 2. K sobre tau. Pero a la primera constante de tiempo, es decir, a los 2 segundos de recorrido, usted tendría 0,92, que eso sería los 5 dividido 2 tau. Y ahí los 0,92, ¿ya? Sería los 36,778. Y obviamente 5 tau, ¿cierto? Y ahí los 0,02. Y ahí tenemos los porcentajes respecto a la amplitud del sistema, ¿ya? Bastante simple la respuesta del impulso, es algo que nos explica la dinámica propia del sistema, ¿ya? Entonces yo puedo ir cerrando algunas conclusiones. Eh, Podemos detenernos a pensar de que si miro el panorama de un sistema respecto al impulso, la excitación actúa brevemente y desaparece, y eso nos permite dar ciertas condiciones. Eh, Va a presentar un decaimiento exponencial, ¿cierto? Que va a llegar a un valor igual a cero cuando el tiempo sea cercano al infinito. Y el valor máximo lo vamos a encontrar justamente en el tiempo igual a cero, ¿cierto? La respuesta no presenta oscilaciones, va a ser un deslizamiento exponencial hacia cero, decreciente, y toda la dinámica va a responder de la constante tiempo. Si la constante tiempo es muy grande, esa ganancia, ¿cierto?, estática va a ser mucho menor en el tiempo cuando es igual a cero. ¿Ya? Y obviamente, como todo, la constante tiempo va a definir qué tan rápido o qué tan lento decae el sistema. Bien chicos, con esto vamos a cerrar el análisis del sistema de primer orden respecto al impulso, bastante más simple que el escalón, más, más agotado. Espero que estos tips, ¿cierto?, estos repasos les sirva para continuar con un curso de control. La próxima semana vamos a analizar nuevamente el sistema de primer orden, pero respecto a otra señal, que es la rampa unitaria. Eso chicos, saludos y éxito.